Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Hechos. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Hechos capítulo 28, del versículo 1 voy a leer. Hoy voy a leer hasta último 31, leo. El versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humildad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de padecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargamos de las cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave Alejandría que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, de allí costeando alrededor, llegando a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, huyendo de nosotros, los hermanos salieron
a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que se custodiase. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he hallado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo: Pablo, esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y esos ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años
enteros en una casa alquilada, y él recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hasta el versículo 31 he leído. Por la gracia de Dios, ya estamos en el último capítulo de Hechos. Durante 37 clases nosotros hemos estudiado sobre el libro de Hechos. El día de hoy nosotros podemos entender que cuando se encontraron huracán, el barco que estaba acompañado muchos presos y también incluye apóstol Pablo, se destruyeron y luego se quedaron en una isla. Por fin ellos sabían que esa isla, como Malta, dicen, Malta. Por eso hoy en día se vende una gaseosa o tipo cerveza marcada Malta. No sé muy bien. Ellos copiaron del vocabulario de Hechos capítulo 28. Y a través de cebada estaba haciendo algo gaseosa que vende en Bolivia, Perú, Chile, etc. Al llegar en esa isla, creo que esa isla no es una isla que acepta un gran barco, ¿no? Por medio de accidente estaban llegando los hombres. Pero mientras tanto que ellos estaban secando de sus cuerpos porque estaban lloviendo, mojado, también hace mucho frío, por eso las personas estaban haciendo fuego por medio de árbol, ramas, y de repente apóstol Pablo sacando una rama, metiendo al fuego, pero lastimosamente, ¿no?, dentro de la rama estaba escondido una víbora, y la víbora que estaba calentado ya de repente mordió la mano de apóstol Pablo. Pues entre los nativos ya conocen muy bien, ¿no?, que este víbora cuando muerde ya la gente va a caer, va a morir, porque es venenoso. Además ellos estaban pensando, ¿no?, aunque ellos ellos pensaban que apóstol Pablo ya fue salvado del mar, pero por la justicia ya Dios está dando castigo. No es que vino de Dios, sino que como su pensamiento, ¿no?, sus pensamientos así estaban juzgando contra apóstol Pablo. Pero cuando fue mordido de su mano, colgado, ¿no?, algún momento, pues el apóstol Pablo ya sacudió, como si fuera que una mosca que estaba quedando en su mano, ya fuera. Y ya ese víbora se asustó y se quedó, se fue. Creo que por la experiencia de los nativos pensaban que ya de repente iba a morir, ya vamos a esperar, iba a caer y luego sale espuma de su boca y luego iba a morir ya. Pero observando su rostro, todavía está vivo. Pasando poco más tiempo,
no murió. Entonces ellos ya convirtieron y pensando que eres Dios, así estaba diciendo. No es ser humano, es Dios. No es Dios, ¿no? Sino que es siervo de Dios. Pero ellos por sí mismos estaban pensando. Ya desde aquel tiempo ellos abrieron sus corazones hacia apóstol Pablo, ofrecieron alimentación y también alojamiento. Y por esa razón, apóstol Pablo y otros acompañantes, todos se quedaron bien. Y luego el padre del líder de esa zona ya podía ser curado por medio de la oración de apóstol Pablo. Luego, el versículo 11 así dice, ¿no? Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Polus, así dice, ¿no? Entonces, creo que se quedaba 3 meses y luego, juntamente con otro barco que se quedaba y en esa isla, como se dice, Alejandrina, por eso hoy en día también está usando nombre Alexandra, Alejandro. Creo que está copiando similar de este vocabulario, aunque hay muchos. Significa que por la gracia de Dios se encontraron otro barco. Si no hubiera encontrado el barco, entonces ¿cómo iba a surgir? Hoy en día y desarrolló bastante tecnología, por eso podría investigar las personas que perdieron, ¿no? Ya iba a buscar por medio de helicóptero, también barco y avión, etc. Pero en esa época era muy difícil de encontrar a otras personas que perdieron. Pero Dios estaba preservando otro barco antes de llegar al huracán, ¿no? Ya se quedaba un barco y por eso, tomando ese barco, ya estaba viajando rumbo hacia Roma. Ya por fin estaban llegando a Roma. Ya, ¿cómo nosotros podemos imaginar, ¿no? De repente él ya tenía que presentar ante Augusto César y predicando el evangelio, y también ese emperador ya iba a recibir la salvación. Él convoca a todos los romanos para que creyeran en Dios, en Jesucristo, ¿no? Pero no era así. No era así. Sino que se quedó como lo que estaba quedando en 2 años en una casa alquilada, siendo preso. Es decir que Dios le dio mucha bendición a Pablo durante 2 años, y no es como libre, sino que era preso, pero teniendo poco de libertad, alquilada una casa y luego recibiendo los judíos. Desde aquel tiempo estaba predicando la palabra de Dios, el evangelio. Imagínense, ¿no? Si hubiera hecho
este libro Hechos por medio de inventar o por pensamiento, ¿no? No es como real. ¿Cómo debería escribir? Inventando, aumentando. Capítulo 29, de repente el centurión le llamó a apóstol Pablo. Ya salga adelante porque emperador Augusto César ya le llama. Entonces cuando él sube escalera de palacio, muchos soldados estaban tocando trompeta, pu, pu, ya. Entonces al llegar la sala de emperador y recibiendo gran abrazo ya, hermano, tome asiento. Yo estoy acá ante presencia de Dios. Dígame todo lo que quiere decir. Y él predicando el evangelio, la sangre de Jesucristo. Debería recibir la sangre. Así debería escribir. Si hubiera hecho inventario, ¿no? Pero en la realidad se quedó así. ¿Por qué? En inglés, como dice ing, en español, gerundio, que está siguiendo. La obra del Espíritu Santo del Señor no se terminó en la época de apóstol Pablo solamente. Sigue. Aunque pasa en 21 siglos, pero ya sigue. Por esa razón, hoy en día nosotros podemos escuchar la obra de Dios que está manifestando entre muchos pastores del mundo. Por eso, yo puedo decir que Dios está trabajando en la vida de todos los salvos, en todo diferente lugar, toda ciudad. ¿Por qué? El Espíritu Santo que estaba manifestando en la vida de apóstol Pablo y en el apóstol Pedro es igual que lo que trabaja en nuestra vida. Dios me dio esta bendición para que yo acompañara en este mundo. Cuando Dios me envió a La Paz de Bolivia, al principio yo no sabía cómo yo iba a dirigir la iglesia de un país, también cómo iba a establecer escuela, teología, para establecer a los siervos de Dios. Y también cómo yo iba a aprender el idioma español, etcétera. Muchas cosas me daba duda, ¿no? Porque al iniciar la iglesia, solamente se unían uno de como 5 o 6 personas. Desde aquel tiempo ya estábamos iniciando con la familia de hermana Juana Paco, en la que está viviendo todavía en Yungas. Hoy en día está criando gallinas, truchas. Ella me decía que, Pastor Juan Kim, un día si venga a mi casa voy a preparar gallina, trucha, y por eso estoy criando peces y también gallinas. Así dicen, ¿no? Antes de vivir en Yungas, ella estaba viviendo en La Paz. Ella escuchó el evangelio a través de su familia. Ya Dios abrió la iglesia Misión Buenas Nuevas en La Paz de Bolivia en 1998. Desde aquel tiempo Dios estaba trabajando, aumentando los hermanos. Dios me dio una decisión, ¿no? Cada mes, una vez al mes, yo tenía que hacer seminario.
haciendo seminario durante como 3 días, cada vez al mes, Dios se estaba enviando las personas. Un día llegaba una familia, creo que no me equivoco, ese nombre no, Genaro. Hasta ahora me recuerdo su rostro. Entonces él estaba escuchando la palabra de Dios. Él estaba muy contento y yo le pregunté, ¿usted dónde vive? Pastor, yo vivo en Río Seco. Río Seco, corriendo río, agua. Entonces, ¿ya se secó? ¿No hay agua? ¿Y dentro del río está viviendo allá? No, eso es un nombre de varios pueblos. Río Seco. ¿Dónde está? En el lugar de Ciudad Alto se ubica. Qué bueno. Y luego un día sus hijos, ¿no? Se llama Aarón. Y también su hermana mayor. Las dos estaban llegando a la iglesia de Santa Cruz cuando yo estaba abriendo la iglesia de Santa Cruz, ¿no? Para aprender la palabra de Dios. Algún momento se quedaba. Pasando uno de 20 años, yo encontré ese joven, Aarón, en La Paz. Todavía estaba permaneciendo en la iglesia. Algunas veces apartado de la iglesia, pero ya un día me presentó y estaba testificando. No solamente una persona tiene testimonio por encontrar a nosotros como podían recibir la salvación, sino también muchos hombres. Por eso hoy en día en Bolivia hay mucha iglesia, ¿no? En La Paz, Cochabamba, Sucre, Yungas y Santa Cruz, Beni, en muchos lugares. Significa que el libro de Hechos se termina hasta capítulo 28, pero no se terminó la obra del Espíritu Santo del Señor. Mañana voy a viajar a una ciudad de Chile, se llama Punitaqui, porque me recuerdo, era en el año 2020, hubo congresos de líderes cristianos mundial a través de Pastor Oxuba. Nosotros invitamos a los pastores por medio de plataforma de Zoom. Y después de terminar la predicación del Pastor Oxuba, yo estaba dirigiendo segunda reunión. Un pastor me presentó, me dijo, pastor, yo soy encargado de asuntos religiosos de la municipalidad de Punitaqui. Este lugar es muy campo. Hay muchos pastores, se necesitan recibir la ayuda de ustedes. Por eso le pido que nos ayude. Escuchando esta palabra, yo estaba pensando profundamente, ¿no? Dios está abriendo un camino hacia Punitaqui. Un Señor que está pidiendo la ayuda. Por eso, tanto quería visitar a su casa, pero por pandemia de coronavirus 19, no podía viajar. Pero ya la semana pasada tuve la decisión para llegar a esa ciudad, conversando con el pastor Jim Verdugo, visitando alguna iglesia, predicando el evangelio. No sé muy bien por este viaje, Dios cómo va a abrir otro camino en Chile. Significa que Dios tanto quiere
que llegue el Evangelio a toda parte. Por eso hoy en día nosotros estamos usando transmisión de televisión y radio para que llegue la bendición a toda parte. También Dios tanto quiere utilizar a los salvos. Solamente necesita ofrecer sus tiempos, sus vidas. Porque tanto quiere Dios usar a sus vidas para que sean bendecidas. Últimamente, nosotros podemos ver esta palabra, como dice el versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Significa que nadie puede impedir lo que quiere predicar el Evangelio. Porque Satanás siempre nos da desesperanza en el corazón. Aunque Dios nunca desamparará nuestra vida. Dios quiere bendecir. Dios quiere dar a todos todas las cosas. Pero solamente entre sí puede pensar que creo que Dios no va a trabajar conmigo. Aceptando este sentido, porque este sentimiento viene de Satanás, la gente no puede hacer nada. Pero al contrario, aunque todavía no tiene nada de fruto, no tiene buena situación, pero sí puede pensar que Dios acompaña conmigo, Dios va a trabajar conmigo, siempre siguiendo con la voluntad del Señor, ya Dios va a trabajar en su vida. Así es. Espero que Dios les bendiga a todos para que sigan adelante cumpliendo la voluntad del Señor. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos daba esta bendición. Durante 38 días nosotros hemos aprendido el libro de Hechos, pensando profundamente que Dios estaba usando los siervos como apóstol Pedro, el diácono Esteban, diácono Felipe, también especialmente con el apóstol Pablo. Nosotros también somos hijos de Dios, somos justos y salvos. Por eso creo que Dios tanto quiere trabajar por medio de nuestra vida para poder salvar las almas. Espero que Señor nos bendiga. Gracias, Señor, por permitido de estudio del libro de Hechos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Así terminamos.